Hola culebreros, hemos pasado finalmente al siguiente nivel, porque empezaremos con estructuras de datos. Y las tuplas son las estructuras más sencillas de aprender, así bien entre comillas digamos. Te recomiendo haber practicado bien todo lo anterior, porque ya no explicaré los conceptos fundamentales tan al detalle. Empezaremos con algo distinto, eso sí, agregando un breakpoint de duración, pero al final. Hacemos correr el depurador y esperamos a que se detenga en el breakpoint que hemos marcado. Hacemos aparecer el menú de acciones con Control más Shift más P y hacemos aparecer el panel de variables a la derecha. Escondemos el panel de la izquierda, que no nos interesa por ahora, y borramos el contenido del terminal. Ahora fíjate que las variables están escritas de manera inmutable, para que no se sobreescriban en la ejecución y así poder ejecutar todo el código de una sola vez, sin necesidad de ir avanzando línea por línea. De paso cierro el terminal porque nuevamente no usaremos la función print, porque recuerda, esta función es para comunicarse con el usuario del programa, no para corregir ni depurar errores. A la derecha te muestro que el programa ya está ejecutado, y a un solo paso de terminar, por lo que se puede revisar los cálculos ya realizados tranquilamente. Empecemos diciendo que las tuplas son otro tipo de dato más, por lo tanto aprendamos a definirlas. Primero, crear una tupla vacía, solo colocando paréntesis, que de paso no tiene mucho sentido hacerlo, pero el conocimiento nunca está de más. Pero la forma más común es mediante una secuencia de valores separados por coma, parecido a una función, pero no es exactamente lo mismo. Y podemos consultar la información sobre la tupla creada, donde cada elemento ha sido registrado con un índice posicional correlativo con el declarado. Pero mucho cuidado acá, porque las tuplas comienzan a contar desde el 0. En este caso sería, el primer elemento, índice 0, es 10. El segundo elemento, índice 1, es 20. El tercer elemento, índice 2, es 30. Y el cuarto elemento, índice 3, es 40. Y cada tupla contabiliza internamente su longitud inicial, es decir, esta tupla alberga 4 datos en total. Existe otra manera de definir una tupla. Si se omiten los paréntesis, el intérprete sobreentiende que estamos creando una, pero no recomiendo hacer eso porque entorpece la lectura. Pero es importante saberlo porque podríamos toparnos con expresiones así en el futuro. Y te muestro el resultado generado para comprobar lo que acabo de decir. Las tuplas pueden contener casi cualquier tipo de dato, o incluso una mezcla de ellos. Esta tercera tupla contiene tanto enteros, textos, booleanos y hasta un número flotante. Y la tupla se crea de todas formas, no hay problema con ello. Podemos acceder a los elementos individuales de una tupla. Definamos la tupla acceso para practicar. Y muy importante acá, en el cuadro de ayuda puedes ver claramente el índice de cada elemento definido. Utilizaré esos índices para obtener los valores que quiera. Y si colocamos corchetes que abren y cierran a la derecha de la tupla, en el interior podemos especificar el índice. Y comprobamos que el primer elemento de la lista, es decir, el índice 0, es 2. Ahora utilizamos el índice 1 para obtener el valor de la segunda posición, demostrando que este valor es false. Y cuidado acá, cuando se utiliza un número negativo como índice, el índice a utilizar será igual al largo total menos el valor indicado. En este caso estamos pidiendo el elemento 3 menos 1, o sea que estamos pidiendo el elemento con índice 2, es decir, el último elemento. Te muestro la comprobación de lo explicado.
Y ahora trata de adivinar cuál sería el elemento que estamos solicitando a la tupla. Y si dijiste que era false, estás en lo correcto. Porque al ingresar el número -2, estamos pidiendo el índice 3 menos 2, es decir, el índice 1 que corresponde a la segunda posición. Y recuerda, no es el primero porque las tuplas empiezan a contar desde el 0. Ahora veamos algunas funciones que se pueden aplicar a las tuplas. Definamos una nueva tupla como ya lo sabemos hacer. Se puede pedir, por ejemplo, el valor máximo de todos esos valores, pero aprendamos Python de la manera correcta. Para que esta operación no gatille algún error, todos los elementos de la tupla deben poder ser ordenables entre sí. Por ejemplo, los números son ordenables entre sí en términos de tamaño, y los textos también en términos del abecedario. Pero si la tupla contiene tanto textos como números al mismo tiempo, aparecerá un error. Como la operación resultó bien, comprobamos que el máximo valor es 50. Ahora consultamos la cantidad de elementos de la tupla. Acá no hay preocupación porque el tipo de datos interiores resulta irrelevante a la hora de contarlos. Y de paso comprobamos que la tupla en estudio contiene 5 elementos. También podemos solicitar la suma de los elementos contenidos. Esta operación también tiene limitaciones porque todos los elementos contenidos deben ser sumables entre sí. Si alguno de ellos no cumple con esta regla, ocasionará un error. Y si no hay error de por medio, obtendremos la suma de los valores. Para calcular el promedio, por ejemplo, dividiendo la suma por la cantidad. Obteniendo este valor, que se puede comprobar con la calculadora, o bien realizando el cálculo de manera directa, y volviendo a comprobar que estamos bien con los resultados. Ahora aprendamos a concatenar tuplas. Definamos 2 tuplas como ya lo hemos venido haciendo, y las unimos utilizando la cruz. Recordemos que los operadores en Python adquieren su significado dependiendo del contexto donde sean utilizados. Y aquí se vuelve interesante el resultado, porque Python ha creado una nueva tupla con los elementos de ambas tuplas en su interior, y con el orden respectivo de izquierda a derecha que tenían originalmente, o sea, que se ha perdido el rastro de las tuplas originales. Es como si tuvieras 2 cajas de herramientas, las abres e introduces todos los elementos en una tercera caja. Entonces se pierde el rastro de a qué caja correspondía cada herramienta. También podemos repetir una tupla. Nuevamente definimos una tupla de prueba y unimos la tupla con un número entero, utilizando el operador de asterisco entre medio. Porque el asterisco no es una multiplicación, sino que adquiere su significado dependiendo de los tipos de datos que tenga alrededor. Y observamos que se ha creado una nueva tupla con los elementos originales, repetidos 3 veces. Importante, puedes ver claramente que no son 3 tuplas de largo 3 cada una, es una sola tupla de largo 6. Revisemos el método count integrado en las tuplas. Definamos una tupla de booleanos, por ejemplo, que podría haber sido con cualquier tipo de dato para este caso. Entonces podemos acceder al método count mediante notación de puntos, para obtener la cantidad de veces que se repite el valor buscado, o sea, true. Y como el Visual Studio Code ya nos está ayudando, sabemos de antemano que el resultado es 4. Y efectivamente, hemos obtenido esa respuesta. Repetimos la operación pero buscando los false, y el resultado no nos debería sorprender. Y nuevamente, estas métricas con las que no contábamos anteriormente nos permiten realizar los procesos avanzados que queramos. Sigamos con el método index, que nos permite encontrar la primera posición en la que el valor pasado como argumento, en este caso true, aparece en la tupla.
Y el resultado es el índice 0, porque el primer elemento de la tupla cantidad, que es true, coincide con el valor buscado. Ahora trata de adivinar el resultado cuando consultemos por false. Exactamente, culebrero. El índice 1, que corresponde a la segunda posición, porque las tuplas comienzan a contar desde el 0, tal y como lo tiene marcado el programa. Porque la primera posición, índice 0, es true, que no coincide con lo buscado, pero la segunda posición, índice 1, sí coincide. Ahora aumentemos la dificultad un poquito, viendo anidaciones de tupla y sin arrancarse acá. Hemos definido una tupla más, pero no es una tupla convencional, o lineal, o de una dimensión como dicen los matemáticos, porque realmente tiene una longitud de 3, pero no de 6. Primer elemento de índice 0 es un entero. El segundo elemento es una tupla de 2 elementos de largo. Sí, una tupla dentro de otra. Este es el concepto de anidación propiamente tal. Y el tercer elemento es una tupla también, de largo 3. Podemos ver el sumario general de la tupla principal que resume lo que te acabo de explicar, donde puedo expandir el contenido de la primera tupla para ver su interior. Y puedo hacer lo mismo con la segunda tupla y cualquier otro elemento que pudiera aparecer. Ahora intentamos acceder a un elemento dentro de una tupla anidada. ¡Qué miedo! Por ejemplo, podemos buscar el segundo elemento de la tupla principal que corresponde a esta tupla. Y muy importante nuevamente, como el resultado es una tupla, podemos repetir la operación accediendo a un elemento dentro de este resultado, como por ejemplo, y nuevamente, el segundo elemento. Y este es el segundo elemento de la tupla seleccionada. También podemos anidarla mediante composición. Definimos más tuplas de ejemplo, y una tercera tupla contendrá a la primera tupla ya definida, un número cualquiera, y la segunda tupla ya definida anteriormente. Que no te sorprenda el resultado, porque es una tupla de largo 3, donde el primer elemento es la tupla C1, el segundo elemento es el número cualquiera, y el tercer elemento es la tupla C2. Y así podemos seguir anidando infinitamente. La tupla C4 se compondrá de la tupla C3 como primer elemento, y con la tupla C1 como segundo elemento, sí, nuevamente. ¿Y por qué no? Y el resultado es una tupla que contiene todo lo anterior, que podemos examinar libremente inspeccionando toda la estructura de contenido creada. Oiga, profe, pero aquí se acaba de pegar la mea volada con el ejercicio, pues. Póngame el uno nomás y que tanta pit. Por favor, no trates de buscarle sentido lógico a esta línea. Es solo una demostración de que las estructuras de datos pueden llegar a ser tan complejas como tú, querido culebrero, requieras que sean. No necesitas sobrecomplicarte la vida como acá. Y finalmente, vamos a ver un poquito de slicing, porque esta técnica funciona para varios tipos de datos, por lo que requiere un video aparte. Definamos una tupla inicial, y podemos solicitar una tupla que contenga todos los valores, desde el índice 1 hasta el índice 2. Y esta vez sí que no hice mal el video, porque ahí dice claramente desde el 1 al 3. Pero bienvenido al extraño y misterioso mundo de programar en Python, donde este tipo de cosas ocurren. Y te muestro el resultado de inmediato para que no creas que te estoy agarrando para el palanqueo, porque los elementos entregados corresponden a la segunda y tercera posición, es decir, los índices 1 y 2 respectivamente. Si realmente hubiera devuelto números entre los índices 1 y 3, habría devuelto 3 elementos y no 2.
Así que mucho cuidado con este tipo de inconsistencias, joven culebrero. Y hagamos un mini ejemplo práctico para terminar. Podemos decir que tenemos las notas de un curso de alumnos, contenidas en una tupla. Y como te dije que habíamos subido de nivel, no vamos a estar usando una variable por cada nota, pues gallo. Hay que coronar POE, acuérdese. Y también tenemos otro grupo de notas de otro curso, representado por otra tupla. Entonces podemos concatenarlas para obtener una tupla que contenga las notas de todos los cursos, cuyo resultado puedes ver acá, para operar la suma de todas esas notas y dividirlas por la cantidad para obtener el promedio final. Palabras finales. Reflexiona por un momento todo el código que tendrías que haber hecho para realizar esta operación sin el manejo de tuplas. Si me preguntas a mí, la única diferencia entre un programador principiante y uno avanzado, aparte de la experiencia obviamente, es la cantidad de datos que son capaces de procesar. Si con los conocimientos aprendidos hasta ahora quisieras calcular el promedio de notas de tu universidad, considerando todas las sedes que tiene, todas las carreras que cada sede imparte, todas las asignaturas que cada carrera requiere y todos los alumnos que atienden a cada asignatura, ¿serás lo suficientemente ingenuo para creer que será posible con una tupla anidada gigante? Pero para eso estamos acá, culebrero, para que más adelante tú lo puedas hacer. Saludos.